Hola traders, bienvenidos a códigotrading.com. Hoy estoy emocionado de compartir con vosotros un gigante tecnológico que ha revolucionado completamente el mundo de la inversión y el trading, Nvidia. En los últimos meses, Nvidia no solo ha liderado el mercado de la GPU, sino que también ha transformado sectores enteros con su innovación en inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Y lo haremos de la mano de la plataforma Forecaster, que nos ayudará a desentrañar y aprovechar al máximo las oportunidades que Nvidia nos ofrece en el mundo del trading y la inversión. No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, trader y fundador de códigotrading.com. Encontrarás el enlace a mis formaciones en pantalla y en la descripción del vídeo. El curso de iniciación ya te anticipo que es totalmente gratuito. Si disfrutas de este vídeo puedes mostrar tu apoyo dándole al botón de me gusta y también suscribiéndote a nuestro canal. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero tomar un momento para agradecer al patrocinador de nuestro vídeo de hoy. ¿Quién es el patrocinador? Pues Forecaster. Esta herramienta ha sido una revelación en mi propia jornada de trading e inversión y estoy emocionado de poder compartirla con vosotros. Para aquellos interesados en explorar lo que Forecaster puede hacer por vuestra cartera, he dejado un enlace en la descripción del vídeo y también lo veréis en pantalla ahora mismo. Y lo mejor de todo, si utilizas el código promocional código 10 al suscribiros, recibiréis un 10% de descuento en vuestra membresía. Este es el tipo de inversión en vosotros mismos y en vuestra educación financiera que puede pagar dividendos masivos en el futuro. Así que aseguraros de aprovechar esta oferta especial y empezar a explorar las capacidades de Forecaster hoy mismo. Ahora, sin más preámbulos, veamos cómo esta herramienta puede transformar vuestra estrategia de trading e inversión. Y para ello vamos a ir al ordenador a entender por qué se han disparado las acciones de Nvidia y por qué están en máximos. Vamos allá. Muy bien, estoy ya en la plataforma Forecaster y ya sabes que es como Google. Tú aquí seleccionas el activo que te interesa, en este caso Nvidia. Entonces aquí nos sale la corporación Nvidia, que está en el Nasdaq. Entonces pulsamos en ella. Y lo primero que debemos entender es por qué las acciones de Nvidia se disparan en el mercado bursátil. Mejores ventas y mejores ingresos netos, y como pueden ver aquí en los balances generales, pues podemos ver que está en un momento de máximos, que faltan 13 días para la fecha de pago de dividendos, o sea, estamos cerca del momento de los pagos de dividendos. Aquí podemos ver la evolución de los dividendos y aquí arriba lo que es el gráfico de balance. Aparte de toda esta información, ya sabéis que tenemos la estacionalidad, que en este caso nos marca un patrón alcista, y podemos ver esta evolución que pronostica. Lógicamente es un pronóstico, puede suceder o no, pero es un pronóstico en este caso a 5 años. El momento actual es la línea punteada verde. Si quisiéramos pronosticar a 10 años, vemos que se asemeja mucho a 20 años. Aquí nos dice el color y temporalidad, ¿no? O sea, si tiene en cuenta lo que es la estacionalidad por el periodo de tiempo en el que estamos, y vemos que hay mucha correlación entre todos ellos. Al abrir todos estos gráficos, lógicamente acaba siendo un poco más complicado de leer. Cuando solo tienes uno o dos, pues aquí también se simplifica. Lo que acostumbra a ser habitual en cada momento del mes, cada día del mes. El promedio semanal, los lunes, martes, miércoles y jueves, vemos que lo normal es ir alcista, en cambio el viernes es vender. Esto es una cosa habitual en acciones, que al finalizar la semana haya más ventas y los otros días compras. Aquí también tenemos promedios mensuales y al estar en estacionalidad ya sabéis que podemos pues buscar, pues mira, me interesa entrar ahora y salir el 31 de agosto. Y entonces aquí abajo nos dice el retorno promedio que por estacionalidad a 10 años y a 5 años nos puede dar, yendo largos, lógicamente. Y bien, y aquí también nos da muchas más estadísticas interesantes. Algo realmente extraño
porque nunca había ocurrido en la historia financiera, es pues lo que podemos ver en estos gráficos. Para entender si los precios continuarán creciendo, debemos comprender el negocio de la empresa. Todo empieza con 3 letras, GPU, unidad de procesamiento gráfico. Nvidia inventó el GPU y revolucionó no solo los videojuegos, sino también la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, convirtiéndose en una herramienta indispensable. Entonces, mientras Intel o Qualcomm o Apple o Samsung se enfocaran en la CPU, que no es lo mismo, la voy a escribir, aquí lo vamos a ver. Pues mientras que en el caso de la GPU se especializó principalmente Nvidia y también AMD, en el caso donde hubo mucha más competencia fue otra cosa, que es la CPU. Las CPUs, pues lógicamente hay muchas grandes empresas como Qualcomm, o también tenemos a Apple, tenemos a Samsung, pero en el mundo de la GPU, pues Nvidia es la que reina. Y Nvidia destaca por dedicarse exclusivamente en GPUs, lo que le hace la compañía líder indiscutible en este campo y esta especialización. Entonces, quería destacar esto para que no haya confusión entre GPU y CPU. Al igual que Coca-Cola inventó su bebida emblemática y Apple lanzó el primer iPhone, pues Nvidia creó la GPU. Y hoy el negocio de centros de datos representa el 78% de sus ingresos, mostrando la importancia de la potencia computacional por la inteligencia artificial. Y bien, aquí, aparte del tema de la estacionalidad, también podemos ver en Forecaster el tema del sobrecompra o sobreventa. Vemos que ahora estamos claramente sobrecomprados, está muy fuerte al alza y está en un momento claramente sobrecomprado, que ya veis, cuando lo marca en rojo es sobrecompra, cuando marca verdes, sobreventa. También tenemos un apartado muy importante, que es los fundamentos. Entonces, en el caso de acciones, en fundamentos podemos ver la fecha del dividendo, el pago, pues estamos ahora en fechas de pago de dividendos, ya lo dice aquí el aviso, el dividendo anual, la rentabilidad de dicho dividendo, y aquí podemos ver informaciones muy interesantes, como aquí en rojo nos dice que el valor razonable promedio sería 815 y el precio actual de 876 está un 6,98% por encima del valor razonable. Ya sabéis que hay muchos inversores que trabajan mucho el tema de acciones que están, pues en este caso es al revés, sino esta es una acción que está valorada por encima de lo que debería, pero acciones que están valoradas por debajo, pues muchos inversores como Warren Buffett basan sus inversiones principalmente en ese factor, en encontrar valores que no representan la realidad. Y aquí, al igual que tenemos en Forecaster este aviso de que esta acción está valorada más de lo que debería, también podríamos encontrar pues, acciones que puedan ser interesantes porque están infravaloradas en lugar de sobrevaloradas. Y bien, hay tantísima información aquí de valor como aquí que podemos ver claramente las ventas y los ingresos que están disparadísimos este año 2024, que ha habido principalmente aquí el boom de la inteligencia artificial, entre otras cosas. Y ya veis, realmente el año 24 en muchos factores está muy disparado y aquí en Forecaster tienes un montón de información que te puede ayudar a ello. Pero no podemos hablar de Nvidia sin tocar la parte política. La administración de Estados Unidos ha bloqueado la venta de ciertos chips a China, temiendo repetir errores del pasado. Este contexto geopolítico resalta la importancia de fabricar estos chips críticos más cerca de casa y está haciendo que la geopolítica mundial cambie. Nvidia y AMD están creando fábricas en Estados Unidos, pero abrir una fábrica de chips no es tarea fácil, requiere personal especializado y tecnología avanzada. Se espera que la primera fábrica abra en el año 2025, marcando apenas
el inicio de esta revolución tecnológica. Con la inteligencia artificial en sus primeras etapas y la creciente necesidad de potencia computacional, Nvidia sigue subestimada por muchos analistas, desde aplicaciones móviles básicas hasta la revolución en sectores como la automatización y la salud. La inteligencia artificial está transformándolo todo. Tenemos que pensar que solo hay dos empresas liderando la revolución de la GPU y Nvidia es la primera de estas y el potencial de crecimiento es enorme. A pesar de su impresionante valor actual, Nvidia sigue siendo una apuesta atractiva para el futuro. Ya habéis visto que analizando Forecaster marca que la tendencia alcista pronostica que podría seguir, ya sabéis. Puede ser así o no, al final son probabilidades y estadísticas. Entonces, si tú crees que Nvidia sigue siendo una inversión sólida, comparte tus ideas en los comentarios y prueba también el software Forecaster, que encontrarás el enlace en la descripción. Y sin más, si te gustan mis contenidos, no olvides darle a me gusta y también suscríbete a nuestro canal. Visita la Academia del Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.